Cayendo aquí. Vamos a leer la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 15. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 15. Vamos a compartir esta porción de la palabra del Señor. ¿Estamos allí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 15 dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Siéntese, hermanos, tenga la bondad. Agradezco a Dios la oportunidad que me regala de estar con ustedes compartiendo en este programa tan especial y con toda la juventud. A la directiva de jóvenes también, hermano José, por el haberme invitado a este programa tan precioso, y yo sé que para todos es una tremenda bendición. Quiero esta mañana, hermanos, compartir el tema instrumento escogido. Sobre ese tema quiero que caminemos, y quiero esta mañana invitar a todos los jóvenes a que estemos muy atentos al desarrollo de la enseñanza y no nos dejemos distraer por alguna circunstancia. Vamos a estar muy atentos y Dios nos ayude, hermanos, esta mañana para que algo suceda en nuestras vidas, ya que de este programa salimos y muchos de ustedes están en listas para ser parte de las nuevas directivas del año 2013 en las iglesias locales. Y qué bueno que en este programa, desde anoche, Dios ha estado moviendo de una forma especial en este programa, y creemos que Dios lo seguirá haciendo. Cuando tomamos este eslogan o este lema, instrumento escogido, tengo que remontarme a lo que la Biblia dice también en San Marcos capítulo 3, el versículo 13, hablando acerca de Jesús. San Marcos capítulo 3, el versículo 13, dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Entonces San Marcos dice que Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No a los que tocó, sino a los que él quiso. O sea que él seleccionó de entre la multitud a los que él quiso. En esto quiere decir que el Señor al que quiso llamar, llamó, y al que no, no. Así que partamos de este principio. Los que estamos aquí reunidos y los que hacemos parte de la iglesia, no estamos por casualidad, sino que hemos sido llamados porque Él quiso. Así que nosotros fuimos hallados en Dios y Él nos llamó, Él quiso llamarnos. Así que no somos el producto del azar, sino que somos el producto de la elección de Jesucristo el Señor. Jesucristo se agradó de ti y te llamó. Vamos entonces al capítulo 9 donde estábamos leyendo. Aquí nos narra la Biblia la historia del llamado que Dios le hizo a Pablo, o a Saulo como se llamaba, cuando iba rumbo a para perturbar la iglesia del Señor, precisamente a Pedro. Y cuando encontramos en este capítulo el desenlace del llamado de Pablo, de cómo el Señor se le cruzó en el camino y de cómo el Señor luego mandó a Ananías a que orara al predicador, a que orara por Pablo. Ananías no quería ir porque sabía que Pablo era perseguidor de la iglesia. Entonces el Señor le dice a Ananías: ve, porque este hombre, instrumento escogido, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Así que el Señor le dice: ese Pablo
es un hombre escogido de entre la multitud, al cual yo le voy a entregar un ministerio para que confiese mi nombre delante o en presencia de los gentiles y también de reyes y también delante de los gentiles. Cuando me encuentro con ustedes esta mañana aquí, amados jóvenes, quiero decirles que ustedes han sido llamados por Dios. Yo no sé cuántos dicen amén, o no sé cuántos lo sienten así, pero hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios para entregarnos un ministerio, para entregarnos unas facultades, para que prediquemos el evangelio de la gracia y que seamos testigos de su poder. Bendito el nombre del Señor. Pero el hermano Carlos hablaba ayer o anoche que una de las formas que Dios quiere usar a alguien es cuando tiene un corazón de siervo y no de señor. Quiero decirle que el apóstol Pablo hace énfasis de la importancia de este ministerio y comienza a entender la manifestación que él tiene. Lo que Pablo ha recibido del Señor no lo interpreta como cualquier cosa. Pablo dice, lo que a mí me pasó, el que a mí me llamó, no es algo pequeño ni algo minúsculo, es algo grande. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo nos presenta qué fue lo que a él le aconteció. El capítulo 26, verso 19. Vamos a ver la forma como Pablo interpreta ese llamado. Vamos a ver entonces cómo Pablo interpreta ese llamado. Capítulo 26, verso 19 de Hechos. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Así que Pablo comienza a decir lo que a mí me pasó el día que me encontré con Cristo, o Cristo me encontró en el camino rumbo a Damasco. Fue una visión celestial y yo no fui rebelde a esta manifestación de Dios. Y qué bueno cuando cada joven puede darle el valor, cuando cada joven o cada hermano en la iglesia le puede dar el espacio y el reconocimiento a lo que de Dios ha recibido. Para Pablo el llamado del Señor no fue cualquier llamado, ni el encuentro con Cristo fue cualquier encuentro. Él los llama que fue una visión celestial. Y qué bueno que cada joven comience a valorar o a ir dándole cada día más sentido al encuentro que ha tenido con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestros días el ser cristiano entre la sociedad es como tan común y tan corriente. Es como popular ser cristiano. Y cualquiera se llama cristiano. Y cualquiera se dice ser seguidor de Jesús. Y muchos creen que hacer parte del ministerio de Cristo es ponerse una corbata o llevar una Biblia o pronunciar el nombre de Jesús. Pero quiero decirle que los que hemos sido llamados para movernos en el ministerio de Cristo, los que hemos sido llamados para mover lo sobrenatural de Dios entre los hombres, debemos de reconocer primero que lo que hemos recibido el día de la conversión no fue cualquier cosa, fue un encuentro celestial también con Jesucristo. Alguien grite gloria a Dios. Así que Pablo le da importancia a ese primer encuentro. Así que Pablo parece que da mucho espacio al fundamento de la vida cristiana, porque en el libro de los Hechos, en 3 ocasiones el apóstol Pablo cuenta su testimonio, cuenta su experiencia. Lo encontramos en Hechos capítulo 9, lo encontramos en Hechos capítulo 22 y lo encontramos en Hechos capítulo 26, donde Pablo cuenta la grandeza del encuentro con Cristo. Y él dice, iba yo hacia Damasco con cartas poderosas para echar presos a los que predicaban este mensaje o para matarlos si era el caso. Pero de repente me encontré o me halló Jesús cuando iba en el
del camino y un resplandor glorioso que eclipsaba el refulgor del mismo sol me se apareció en el camino y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo dije: Señor, ¿quién eres? Y él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Pablo le da realce al primer encuentro de la conversión, porque miramos que Pablo viene de ser testigo de la muerte de Esteban. Pablo se complació en la muerte de Esteban y salió con cartas poderosas para matar a los cristianos. Pero cuando Jesús se le cruce del camino, para Pablo la vida le cambia de una forma radical. A Pablo le cambia el entendimiento y le cambia el sentido de vida, porque Pablo entiende que el Señor en ese momento le hace un llamado especial a dos cosas. El primer llamado que encuentro aquí que el Señor le hace en el capítulo 9, el versículo 5 del capítulo 9 de los Hechos, aparece la primera parte del llamado. El capítulo 9, verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces la primera parte del llamado es: ¿quién eres, Señor? Esa primera parte es un llamado a la salvación. Pablo no sabía quién era Jesús, y en ese llamado entonces Jesús se le manifiesta y le dice: yo soy Jesús. Usted es necesario que me conozca. Así que la primera parte de este llamado es a la salvación. Y el segundo llamado, el verso 6, aparece: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera parte el Señor le dijo: me interesa que me conozcas. Y la segunda, que me sirvas. ¿Qué quiere que yo haga? Así que podemos definir que el hombre es llamado a ser salvo y llamado a ¿qué? A servirle. Así que qué bueno que los jóvenes valoren la experiencia de la salvación. No sé cuántos hayan nacido en la familia cristiana, o no sé cuántos han sido llamados a la salvación siendo jóvenes. Pero quiero que tenga claro esto, mi hermano, es que usted ha sido llamado a ser salvo y ha sido llamado también a servirle al Señor. Por eso esta mañana le estoy predicando a los salvos y le estoy predicando también a los que queremos seguirle sirviendo al Señor Jesucristo. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite gloria a Dios. Así que uno encuentra que tiene que tener fundamento la vida cristiana. Nadie puede dar testimonio de lo que no conoce ni ha visto. Juan dijo un día: de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. ¿Por qué hablo de estas cosas esta mañana? Mis compañeros de directiva nacional pasada y los presentes y los que han venido en ese trabajo, nos encontramos con una juventud pentecostal que estamos sobrepasando los 150,000 jóvenes en Colombia bautizados. Encontramos una juventud hermosa, encontramos a ver una juventud envidiable, pero nos encontramos con una juventud que en muchos rangos les falta sentido de pertenencia, que les falta compromiso en la vida cristiana, que les falta compromiso con la organización, que les falta compromiso con el liderazgo de la iglesia. Y quiero decirles, hermanos jóvenes, que se requiere en nuestros días una juventud apasionada por Jesucristo el Señor. A veces uno no valora lo que uno tiene, pero reitero, lo que tiene la iglesia es algo grande. En esta vigencia se nos permitió una vez por parte del consistorio ir a una reunión al Senado de la República, donde había un encuentro de movimientos juveniles cristianos. Y fuimos allá entonces los pentecostales a esta reunión, ya que hay un movimiento de la presidencia de la República incluyente de todos los movimientos cristianos, y nos invitó la Sociedad Bíblica. Ya fuimos la iglesia pentecostal en representación de la directiva de jóvenes y comenzamos a escuchar los postulados de lo que estaban organizando
Y nosotros solamente quedamos callados. Y comenzaron a ingresar los diferentes líderes de las diferentes religiones de los departamentos juveniles. Y comenzaron a llegar líderes de la juventud mechudos. Y representaban a tal organización. Otros líderes religiosos juveniles llegaban con piercings. Literalmente con unas pintas extrañas. Líderes de movimientos juveniles. Y también por ahí nos dieron la bienvenida a los pentecostales. Y comenzaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Y solamente hablaban de cosas vanas. En un momento dado nos dieron la palabra a nosotros, los pentecostales, porque ellos estaban proponiendo que la solución de la juventud colombiana era montar un movimiento político. Y decirle que ese movimiento político le iba a cambiar la vida a los jóvenes de Colombia. Y cuando cayó entonces la palabra en manos de los pentecostales, entonces me levanté y comencé a exponer y a decirles, quiero decirles una cosa, nosotros la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, creemos que la sociedad y la juventud colombiana no necesita otro movimiento político, porque hay demasiados. Lo que la juventud colombiana necesita es que se les predique a Jesucristo el Señor y a este crucificado, que es lo que necesita la juventud colombiana. Que se les hable de verdades absolutas, no de verdades relativas, sino de verdades absolutas. Que se predique la verdad del evangelio. Y comencé a exponerlos. Y como que la idea fue buena, pero no les cayó muy bien. Y entonces uno dijo, yo vengo en representación de 20,000. Otro dijo, yo represento 15,000. ¿Y ustedes pentecostales a cuánto representan? Nosotros representamos a más de 150,000 jóvenes bautizados en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces, el primer día nos hicimos partícipes. Y el segundo día, terminando la sesión, me dirigí al presidente de toda esa sección y le dije, muchas gracias. Me dijo, pastor, mañana tienen una intervención porque nos conviene que usted esté en la mesa directiva de este movimiento que se llama Colombia Joven. Le dije, no, muchas gracias, muy amable. Nos retiramos de esta sección, no vamos a participar más, porque nosotros entendemos que lo que necesita la juventud colombiana es a Cristo y nos vamos a mantener en esa posición. Por eso quiero llamar la atención en esta tarde de los jóvenes aquí en Ciénaga, de los que se han hecho presentes. Se necesita una juventud que entienda que lo que tiene la iglesia no es de origen natural. Lo que tiene esta iglesia tiene un origen sobrenatural. Y lo que estamos aquí en la iglesia es porque hemos sido llamados por el Rey Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Y que usted entienda que Jesús nos llama sencillamente a cualquier persona que ya lo quiera seguir. Él llama al que Él quiere. O sea que si usted hace parte de la iglesia es porque a usted ha sido hallado agradable delante de los ojos de Dios. Usted está en la iglesia porque Él quiere que esté. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En este movimiento que entonces el apóstol Pablo comienza a describir que el Señor a los que Él llama no los deja vacíos. El Señor comienza a hacer un proceso. Y qué bueno, hermano joven, que usted entienda que Dios causa un proceso en la vida de los hombres para que le sirvan. Por allá en el capítulo 3 del libro de los Gálatas vamos a ver este pasaje. Gálatas capítulo 3 versículo 27. Y vamos a notar que la iglesia o este ministerio es un ministerio poderosísimo. Gálatas capítulo 3 versículo 27. Gálatas capítulo 3 versículo 27, vamos a leer esta palabra. Estamos allí. 3:27 de Gálatas. ¿Qué dice el texto? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, estuvieron, estaréis, estáis revestidos. Yo pregunto, ¿dónde están los jóvenes bautizados en el nombre de Jesús? Levánteme la mano.
Bájeme la mano. Los que todavía no han sido bautizados, con confianza levánteme la mano. Los que no han sido bautizados, yo les invito que saliendo de aquí, de este campamento, de este congreso, vayan y le digan a su pastor: pastor, doctríneme, porque yo anhelo ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El término revestido significa cubierto totalmente. El término revestido significa estar debajo de. Quiero decirle que los que hemos sido llamados por Cristo y que no nos hemos avergonzado, sino que lo hemos aceptado en nuestra vida como nuestro suficiente Salvador, y que un día decidimos ir a las aguas bautismales, quiero decirle que estamos revestidos de Cristo. Yo pregunto esta mañana: ¿dónde están los que están revestidos de Cristo? Porque el apóstol dice que mi vida entera está escondida en Dios. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios no lo deja solo. A veces nosotros nos miramos estéticamente por lo que aparentemente somos, pero yo quiero decirle, hermano joven, que usted es mucho más de lo que usted aparenta ser. Usted tiene una cobertura sobrenatural. Habita bajo la sombra de un Dios que es omnipotente. Si no, preguntémosle a la historia. Por allá estaba Satanás rodeando el mundo y llegó a presentarse delante de Dios. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que es un hombre íntegro? Y Satanás tuvo que reconocer: pero ¿cómo no va a ser íntegro si cuando yo he querido tocarlo no he podido? Porque tú lo tienes cercado con una presencia poderosa. Ahí nos encontramos con un Job cercado por la presencia de Dios. Por allá en el capítulo 15 del libro de Génesis aparece Abraham. Tomo primero a Job porque se dice que antecede a Abraham. Pero por allá aparece Abraham, capítulo 15, que ha venido de la guerra de los reyes para liberar a Lot del secuestro que habían causado algunos reyes. Y entonces en el capítulo 15, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, el Señor le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Entonces Dios, que le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y soy tu galardón. En otras palabras, cuando estos reyes se levanten contra ti, no se van a encontrar contigo, se van a encontrar con un escudo que te antecede ante el peligro. Yo quiero decirle que el escudo que tenía Abraham, ese escudo también lo tiene esta iglesia. Antes que el maligno te toque, se encontrará con este escudo. Bendito el Señor. Por el libro de los Salmos aparece el escritor y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando iban a atacar a Eliseo, dice la Biblia que cuando venían los sirios se encontraron con un ejército de carros de fuego que estaban alrededor de los hijos del Señor. Por eso esta mañana, joven que está presente, usted hace parte de un ministerio poderosísimo, hace parte de los escuadrones del Dios viviente. Alguien glorifica el nombre de Jesús. Porque los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando usted se para frente a un joven o frente a la iglesia, tiene que encontrarse con un hombre que quizás no es muy sabio, ni muy entendido, ni muy elocuente. Porque quiero decirte cuántas veces el diablo no ha intentado matarte. A cuántos jóvenes el diablo no le ha presentado tentaciones y pecado en diferentes presentaciones, pero no ha podido. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el diablo se ha levantado contra ti, no se ha encontrado contigo, se ha encontrado con Cristo. Porque Cristo nos tiene cubierto desde la cabeza hasta la planta de los pies. Por eso en la iglesia tenemos testimonios de mucha gente en la iglesia. Por eso le preguntamos a los ancianos muchas veces:
¿Cómo se estableció la iglesia pentecostal hablando de estos 75 años? Porque al principio de la iglesia en Colombia y en el mundo entero, a la iglesia no le abren las puertas como ahora. Vea qué plantel tan bonito nos ha abierto las puertas en este plantel y en este salón tan bonito. Pero no fue hacia el principio. Al principio no teníamos emisora. Al principio no nos entrevistaban. Al principio nos persiguieron. Al principio nos mataban. Al principio nos echaban de los pueblos. Al principio nos apedreaban. Pero iba una iglesia cubierta de la gracia de Cristo, que por donde quiera que iba, Dios iba dando testimonio de esta iglesia. Y qué bueno que tú, joven, lo sepas. Usted está revestido de Cristo. Levanten la mano los que están revestidos de Cristo. Levántenla por un momento y dígale: yo estoy revestido de Cristo. Aunque tú no veas nada físicamente, pero alrededor tuyo hay una gloria, hay una unción que te cubre. Gloria al nombre del Señor. Ese estar revestido de Cristo indica la nueva vida en Cristo, hermanos. A eso significa el término revestido. Significa todo el proceso de la nueva vida en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Por eso Pablo le escribe también a la iglesia en Éfeso, le escribe a los Gálatas y le escribe a la iglesia en Colosas, que los que hemos nacido de nuevo debemos de revestirnos de ese nuevo hombre creado en justicia y en verdad delante de Dios. Así que ahora tenemos una cobertura. Entonces ese es el primer espacio. Dios nos da una cobertura por el bautismo. Ahora, del bautismo al servicio hay algo que se llama proceso. En ese proceso Dios comienza a madurar el carácter de los hombres, que los hombres lo conozcan a Él. Segundo, Dios comienza a entregarle el conocimiento teológico. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía que habían directiva de jóvenes y de damas. Yo no sabía nada de eso. Yo solamente sabía que había un Dios que me amaba y me quería salvar. A mí no me interesaba, yo no sabía qué era ser diácono ni qué era ser pastor, nada de eso. Cuando llegué a la iglesia, cero. Porque a mí me interesaba era la salvación. Yo no sabía, a mí me pasaba en la Biblia como a muchos jóvenes o hermanos o simpatizantes. Vea, joven, lea aquí la Biblia. El capítulo es el número grande, versículo el número pequeñito. Y con todo ese proceso y comencé a tener crecimiento teológico. Segundo, en el proceso Dios comenzó a darme experiencias con Dios. De ser un hombre ordinario, un muchacho ordinario. Por primera vez llegué a la iglesia y me predicaban la palabra. Y sin poderlo retener, lágrimas comenzaban a salir de mis ojos. Y yo no quería llorar, pero comencé a llorar. Porque sentía una presencia extraordinaria en el culto. Y yo comencé a decir: ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Comencé a tener experiencias en la oración. Comencé a gozarme en la alabanza. Comencé a tener experiencias con Dios hasta el día que fui lleno del Espíritu Santo. Ese proceso Dios comienza a desarrollarlo, bendito el nombre del Señor, en la etapa del proceso. Pero hay otra palabra clave en la vida de los jóvenes o en la vida del creyente. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer la palabra. Lucas capítulo 24. Versículo 48. Lucas capítulo 24, versículo 48. La palabra dice del Señor: vosotros sois testigos de estas cosas. Está hablando el Cristo resucitado ya. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué dice? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis que, dígalo fuerte esa palabra, investido de qué. Entonces aparecen dos términos. Primero, revestidos, que es cobertura
de la nueva vida en Cristo para salvación. Pero ahorita hay un dispositivo que es un instrumento para el servicio. Pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El término investidura significa actuar en plena facultad de aquel que lo comisiona. Cuando alguien es investido de poder es porque recibe toda autoridad de aquel que lo envía o comisiona. Es actuar en nombre propio de. Eso es investidura. Pero Jesús les dijo: quédense vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de un poder que es de lo alto. Los voy a hacer participantes de un poder sobrenatural, de un hombre, de un poder que hombre alguno no puede poseer con dinero ni por habilidades humanas. Porque Jesús dijo que Dios se había reservado una sola sazón en su sola potestad. Y el derramamiento del Espíritu Santo es exclusivo de Dios. Ni los pastores podemos comprar ni vender el Espíritu Santo. Esto no se vende ni por libra, ni por botella, ni por litro, ni por medida. Esto del poder del Espíritu Santo es algo que Dios se reservó en su sola potestad, y Él se lo da al que Él quiere. Y Él dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. Estaban 120 discípulos aproximadamente. Estaban por allá en un lugar excluido del centro de Jerusalén, cuando de repente estaban unánimes, cuando de repente el silencio se interrumpe por un estruendo de un viento recio que sopla y llena la casa. Y de repente se reparten como lengua de fuego, repartiéndose sobre cada uno de los que allí estaban. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Hecho este alboroto, se amontona la gente de Jerusalén, porque esa gloria no cayó en el templo. Cayó por allá en una casita, en un segundo piso. Allí se reunió la gente, mucha multitud. Y cuando llegó la gente, miraban que la gente actuaba de una forma extraña, y que glorificaban a Dios los que eran galileos, en diversidad de idiomas de todas las naciones. Y comenzaban a decir: no son todos estos galileos, porque hablan en nuestros propios idiomas. Y entonces alguno dijo: están borrachos, están ebrios. Pero Pedro, puesto en pie, lleno del Espíritu Santo, con los 11 mismos, comenzó a levantar la voz y a decir: estos no están llenos de mosto, estos están llenos del Espíritu de Dios. Estos no están locos, están llenos del poder del Espíritu de Dios. Alguien grite: gloria a Dios. Porque esto lo dicho por el profeta Joel hace muchos años. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que estos hombres tienen o tenemos es que el Dios del cielo se nos ha metido en la vida, porque esa fue la promesa hecha a través de Joel. Yo pregunto: ¿dónde están los hombres que desean ser que Dios los llene de su Espíritu Santo? Hermano, porque hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo y creen que es cualquier cosita. La gente piensa que esto es meramente emoción, e ignorando, hermano, que el que tiene el bautismo del Espíritu Santo es que Dios se le ha metido en la vida. Yo no sé a cuánto Dios se les ha metido, pero a mí Dios se me ha metido en la vida. Y qué bueno que en esta mañana o en este mediodía aquí haya gente que quiera que Dios se les meta en su vida. Gloria a Dios. No quiero que me malinterpreten lo que voy a decir. Lamentablemente hay mucha gente en la iglesia que piensan que el bautismo del Espíritu Santo es solamente para que el joven o el hermano hablen lenguas.
Y entonces, como es la señal inicial que es audible de hablar en nueva lengua, muchos hermanos piensan que eso es el todo del creyente. Que se bautice en el nombre de Jesús y que reciba el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas y listo, quedó completo. Yo quiero decirles, hermanos, este día, el bautismo del Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas. El hablar en lengua no es el fin de este movimiento, es el principio de ese movimiento. El bautismo del Espíritu Santo es que el hombre recibe poder de Dios para dar a conocer el reino a los perdidos. Por eso esta mañana quiero decirles que aquí está el Espíritu de Dios actuando con poder y con autoridad. Alguien grite gloria a Dios. Una investidura. Y qué bueno cuando hay hermanos en la iglesia que anhelan esa investidura. Esa investidura lo hace especial. Esa investidura lo hace diferente. Esa investidura lo comienza a mover en actos extraños para la sociedad. Porque las cosas de Dios para el mundo son locura y no las pueden entender. Pero para nosotros, hermanos, la discernimos por el Espíritu de Dios. Cuando hay un hombre lleno del Espíritu de Dios, tiene que comenzar a desatar las cosas sobrenaturales de Dios. Por eso cuando Dios escoge a un hombre, no lo escoge solamente para que llene un espacio en la iglesia. Dios escoge a un hombre, Dios escoge a una mujer. Y cuanto más esta mañana que estoy hablándole a jóvenes, Dios los escoge para que impongamos la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, para que las iglesias vayan testificando de la obra del Señor con poder y señales que siguen a la predicación del evangelio. Alguien grite gloria a Dios. Pero hay gente que se bautiza y que recibe el Espíritu Santo y a veces no entiende para qué recibió lo que recibió. Hay 3 niveles que quiero que miremos en los que ustedes y yo nos podemos mover. ¿Pueden haber más? Marcos capítulo 16. Vamos a mirar el primer nivel. Marcos capítulo 16, versículo 17. Mire, hermano joven, en el nivel que usted se puede mover. Marcos 16, 15. Estamos allí. Del 15, 16, 17, hagámosle énfasis al 17. Dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a quienes. Y estas señales seguirán a quienes. A los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si hubiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo pregunto, ¿cuántos jóvenes han tenido la oportunidad de echar fuera un demonio? ¿Hay aquí alguno que tenga esa experiencia? Levante la mano. ¿Y el resto? Aquí habrán jóvenes que hayan tenido la oportunidad de hablar en nuevas lenguas. ¿Habrá alguno esta mañana que haya puesto las manos sobre los enfermos y hayan sido sanos? ¿Algún joven tiene la experiencia de orar por un enfermo y ha sido sano? Aquí habrá algún joven que haya tenido algún conflicto con demonios, porque esas serpientes son géneros de demonios. Entonces no, mira que nos vamos encontrando que ese amén se va sesgando, porque no todos tienen experiencia de ese nivel cuando esas cosas han sido dadas. Y a todos los que creen en mi nombre. Y entonces queremos servirle a Dios. Y a veces nos pasa que en el templo nos gozamos y saltamos y lloramos. No quiero decir que esté mal eso está bien. Pero también quiero decirles, hermanos, que la gloria que hay aquí en el culto se tiene que ver reflejado allá en la calle. Tienen que salir jóvenes con autoridad, porque este nivel es para quienes, para los que creen.
Yo quiero decirles que este primer nivel es general. Aquí no hay exclusión si es pastor o no es pastor. Aquí no dice si es diácono o no es diácono. Todos aquellos que crean tienen acceso a mover este poder sobrenatural en la vida de alguien. Qué bueno que esta mañana alguien levante su mano y diga: Señor, yo creo en tu nombre. Qué bueno que alguien diga: Señor, esta mañana yo creo en tu nombre, que es suficiente para hacer todas las cosas. Por eso necesitamos convicción en la salvación y convicción a la hora del servicio. Pero este primer nivel es general. Hay un segundo nivel. 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 12. Primero Corintios 12, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 12, capítulo 12, verso 1? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos de ustedes saben que en la Biblia hay dones espirituales, jóvenes? Y entonces Pablo dice: no quiero que los ignoren, porque allí están. Hay gente que en la Biblia sabe que están los dones, pero no los usan. Y digo esto a los jóvenes porque pareciera que antiguamente, como era más perseguida la iglesia, se echaba mano más del recurso de Dios. Pero cuando van pasando los años, como todo es tan cómodo, entonces como que nos acostumbramos más a lo mecánico, a los métodos, a los instrumentos, a las cosas básicas de la vida, e ignoramos los dones espirituales. Pero Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Pero esto ya no es para todo mundo. Capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer. Versículo 7, ¿qué dice? Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu Santo para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿qué dice? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que los dones espirituales uno los tiene que anhelar. Aquí en el capítulo 12 de Corintios aparecen 9. En el capítulo 12 de los Romanos aparecen más de 7. Ahí están. Pero uno los tiene que anhelar. Uno los tiene que analizar. Uno los tiene que desear para comenzar a pedirlos a Dios y recibirlos. Porque verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra, hay dones, sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Yo pregunto aquí: ¿cuántos jóvenes han tenido la oportunidad de estar en un lugar donde haya interpretación de lenguas? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar presentes donde hay discernimiento de espíritus? ¿Cuántos han visto el hacer milagros? Está bien de los testimonios. Hay gente que tiene un catapacho de testimonios así, pero solamente se los cuentan, no los han visto. Y es bueno que a uno le cuenten las cosas que hace el Dios nuestro. Pero uno no se puede quedar quieto con lo que a otro le pasa. Uno tiene que anhelar la manifestación del Dios nuestro en la vida de cada uno. Pero acá dice que a cada uno le es dada manifestación en particular. Así que yo llamo la atención de jóvenes que anhelen los dones espirituales. Está bien, hermanos.
el movimiento de Dios en la iglesia. Pero está bien, hermanos, que uno lo anhele y comience a pedirle al Señor estas cosas. En alguna ocasión yo sabía o escuchaba de la profecía y todo esto, y como es un tema que no es tan común en la iglesia, yo dije: Señor, pero tiene que haberlo. Y me puse a orar y me puse a ayunar. Le dije: Señor, yo sé que la palabra de Dios y la predicación es la palabra profética más certísima de los tiempos, pero esa es una manifestación de la profecía también. Pero hay otro tipo de manifestación de la profecía. Y en alguna ocasión me fui a una campaña en el departamento del Tolima, y un pastor que había sido destituido iba conduciendo un vehículo que nos iba haciendo el expreso. Llegamos a una congregación y comenzamos el culto, un culto espectacular, lleno de la presencia de Dios. Y cuando yo estaba predicando la palabra, dentro del mensaje el Señor me dijo: Reinel, desciende y ve dónde está fulano de tal. Está en tal banca, habían más de 300 personas. Está en tal banca, ve y dile estas cosas. Y yo seguí predicando. Yo dije: esto es mera emoción, no lo voy a decir porque yo no sé. Y seguí predicando. Y vino a mí la palabra del Señor y me dijo: Reinel, desciende a tal banca porque allí tengo un hombre, y ve y dile tal cosa. Y yo seguí predicando. Yo dije: es solamente voces en la cabeza mía. Y por tercera vez vino palabra a mí y me dijo: Reinel, te estoy diciendo que te bajes y ve y dile a esta persona lo que te voy a decir. Y entonces me tocó que bajarme, y allá estaba ese hombre arrodillado, y fui y le puse la mano y le dije: hermano fulano de tal, así dice Dios, tu caso ha sido pesado en balanza y ha sido hallado inocente. Dentro de un año será restituido al santo ministerio y Dios se moverá sobre ti. Y otras cosas que el Señor puso en mi boca. Y yo me quedé callado después de eso, porque son cosas serias. Al año completico, el pastor iba entrando conmigo a los estudios pastorales, porque Dios lo había restituido. Quiero decirle, hermano, uno tiene que anhelar las cosas. Yo anhelaba escuchar interpretación de lenguas. Yo quería interpretar lenguas también alguna vez, al menos una vez en la vida, porque sé que están en la Biblia. Y estaba en Bucaramanga el día de la ordenación de pastores. Habíamos unos 100 pastores. Y un día de esos comenzó a hablar un hermano del consistorio. Y había precisamente un costeño detrás de mí, como por acá de Santa Marta, o de por acá estaba un morenito. Y eso comenzó a hablar el hermano del consistorio en lenguas. Y yo estaba ahí atento. Yo dije, había un ambiente glorioso. Dije: aquí va a pasar algo. Y comienza entonces, se levanta el negrito que está detrás de mí y comienza a decir: hermano, estoy interpretando esa lengua y Dios dice esto, esto, esto y esto y esto. Y yo me gocé porque estaba escuchando por primera vez en 14 años de vida ministerial. Por primera vez escuchaba interpretación de lenguas como testigo presencial. Y me gocé de eso, pero le dije: Señor, yo quería interpretar lenguas. ¿Qué pasó, Señor? Una banca más adelante yo estaba. Eso fue un día. Al otro día, otra vez una cosa poderosa en el culto. Y comenzó un hermano del consistorio a hablar en lenguas. Y comencé a sentir algo especial en mi corazón. Y cuando él comenzó a hablar en lenguas, yo comencé a entender lo que las lenguas estaban diciendo a todos los pastores que estaban presentes. Aquel día el pastor estaba diciendo el Señor por medio del hermano que estaba hablando: oh ministros, quiero que sepan una cosa. Hoy les entrego facultades de mi espíritu, pero quiero que entiendan una cosa: la gloria no es vuestra, la gloria es mía. Yo solamente los comisiono para que vayan en mi nombre, porque estas cosas hace Dios de una forma extraordinaria. Qué bueno que anhelemos los dones ministeriales. Los dones del Espíritu están allí en la Biblia, hermanos jóvenes. Pero hay otro tercer nivel que está en Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios capítulo 4 versículo 11.
capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la obra de Cristo. Hay un llamado general a los que creen. Hay un llamado específico, un llamado particular. Pero aquí nos encontramos con otro nivel que es específico. Los ministerios que Dios otorga. Pero qué bueno cuando hay jóvenes que anhelan moverse en lo sobrenatural de Dios. Pero uno se encuentra con jóvenes quietos en las iglesias, jóvenes amañados al estilo de vida, jóvenes que no se impacientan por lo que está pasando en Colombia, gente que simplemente son espectadores. Alguien que pelee por nosotros la batalla, como predicaba anoche el pastor. ¿A quién enviaremos si quieran irá por nosotros? Y hay jóvenes que dicen: heme aquí, envíalo a él, porque no se quieren comprometer con la causa de Cristo. Pero digo esto de los instrumentos escogidos, porque los que estamos aquí esta mañana hemos sido escogidos por Cristo para ser comisionados a grandes cosas. Dios no nos ha enviado vacíos. Primero nos ha revestido con una investidura poderosa. Luego nos ha dado un poder sobrenatural para que ministremos el reino de Dios a los perdidos. Luego ha clasificado a los que creen. Hay operaciones especiales del Espíritu. Pero ¿por qué tomaba la vida de Pablo? Vamos a ver lo que sucede con Pablo en el capítulo 17 de los Hechos. Capítulo 17 de los Hechos. El versículo 1 hasta el versículo 6. En el versículo 6, mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. Pero no hallándolos, o sea, Pablo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y que gritaban en Tesalónica acerca de estos cristianos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué se dijeron de esos discípulos? Que eran hombres que trastornaban al mundo. Porque un joven o un hombre lleno del Espíritu de Dios tiene facultad de trastornar el mundo. Donde hay un pentecostal lleno del Espíritu de Dios, tiene que trastornar al pecado. Interrumpe la secuencia de maldad de un pueblo, de una nación, de un continente, cuando hay un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y para muestra de un botón, que le pasó a Colombia con el hermano Larsen, un solo hombre que llegó a Colombia comenzó a trastornar a Colombia, a tal punto que por el Espíritu encendió a Colombia. Pero saben los que trastornan al mundo que lo que predican. El verso 7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, porque estos dicen que hay otro rey, y ese es Jesús. Esta generación de jóvenes apostólicos, esta generación de pentecostales, estos que hemos nacido de nuevo, tenemos que salir por las calles diciendo que hay otro rey que se llama Jesús de Nazaret. Alguien que le dé ese aplauso a Jesucristo. Aleluya. Pero a aquel nivel puede mover Dios a una persona. A aquel nivel puede Dios mover a un hombre o a una mujer lleno del Espíritu Santo. Capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Dicen que Pablo llegó a Listra
Y ahí en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, un hombre que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Un pueblo idólatra, cuando vio que Pablo llegó ministrando la palabra con Bernabé, con señales y prodigios, la gente pensaba que eran dioses. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que esta iglesia mueve no la pueden mover los hombres. Tiene que haber una intervención divina. Tiene que haber una intervención del cielo. Alguien grite gloria a Dios. Y jóvenes que dicen: pero ¿qué hay que hacer? Pero si yo no soy pastor, ¿yo a qué le voy a servir? Si yo no soy otro hermano aquelles que cante, pues ¿cómo voy a servirle a Dios? Ignorando que ahí están las facultades del Espíritu, ignorando que ahí están los dones del Espíritu, ignorando que ahí están los ministerios del Espíritu, ignorando que hay una cantidad de movimiento del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirles, hermanos jóvenes, nosotros hemos sido escogidos por Dios para mover lo sobrenatural. No es posible que haya un creyente que estén pasando los días, que estén pasando los años y sencillamente venga con su Biblia debajo de su brazo para el culto y no esté pasando nada. Quiero llamar la atención de los jóvenes, sobre ustedes jóvenes, sobre nosotros también jóvenes. Hemos sido llamados y hemos sido constituidos para predicar la palabra del reino de Dios. Yo le llamo la atención a ustedes jóvenes: cíñanse como varones valientes, cíñanse como mujeres valientes, anhelen el reino de Dios y prediquen la palabra. Qué bueno que por ahí vayan jovencitos a los sectores trastornando los barrios, las montañas, los pueblos. Qué bueno que hayan jóvenes que tengan capacidad de decir: venga, vamos a orar por este endemoniado. En el nombre de Jesús te ordeno, demonio, salir de este cuerpo inmediatamente. Cuando esto sucede en la vida de un cristiano, hermanos, la gente no tiene otra opción que tener que reconocer al Dios que predica esta iglesia. Yo quiero esta mañana invitarles a la iglesia: esté de pie, tenga la bondad. Hermanos jóvenes, si usted no lo hace, a alguien Dios tendrá que escoger que lo haga. La iglesia, hermano, no se va a acabar. La iglesia es la iglesia. Y en todos los tiempos Dios se ha provisto de hombres y mujeres fieles que le temen y le obedecen. Qué bueno que haya un anhelo profundo en los adolescentes. Qué bueno que haya un anhelo profundo en la vida de los jóvenes. Ustedes, hermanos, que se están capacitando en las universidades, estudien con la convicción de servirle a Dios. Qué bueno que un día de estos, a ver dónde hay un universitario aquí, levánteme la mano, un universitario. Qué bueno sería que esto en un día por ahí Dios lo tome en el casino, en una hora de descanso, lleno del Espíritu Santo, comience a predicar. Qué bueno que esos que creen que el evangelio es negocio, por ahí en una plaza pública tengan que caer de rodillas y el Espíritu Santo testificando. Qué bueno que hayan jóvenes que produzcan un trastorno en las universidades. Filosofías de todos los niveles están invadiendo nuestros centros educativos. Y a veces pregunta uno: ¿dónde están los pentecostales? ¿Dónde están los que van a los colegios, al bachiller, secundaria?
Hermanos, hay una gama de poder de Dios para que le sirvamos. Pero qué bueno que el joven entienda: yo he sido escogido por Dios. Yo no entiendo por qué a veces las señoritas pierden el tiempo pensando si se ponen la falda más cortica o más larga, o si se pintan o no se pintan, si el joven se deja la barba o se para el pelo. Yo no sé por qué pierden el tiempo en esas cosas tan insignificantes, cuando hay un poder sobrenatural que está fluyendo en nuestros días. Yo no estoy predicando de un avivamiento que pasó, ni estoy predicando de un avivamiento que ha de venir. Yo estoy predicando que estamos en avivamiento, porque el reino de los cielos en nuestros días está abierto y está vigente todavía. Yo quiero esta mañana ver la mano levantada de alguien que le va a decir: Señor, usa estas manos. Alguien que le diga: Señor, yo quiero que use estas manos. Dile: Señor, ¿por qué no pones esas manos ahora? Levanta esas manos y presénteselas a Dios. Úsala, Dios, usa estas manos para que la confirmes en la predicación del evangelio. Póngase esas manos en la cabeza simbólicamente. Dígale: Dios, todo mi intelecto, todo mi razonamiento, todas mis habilidades, hoy una vez más las pongo a tus pies. Ahora ponga tus manos en su corazón simbólicamente. Dígale: Señor, una vez más, todo mi ser, todo lo que soy, toda mi esencia, la rindo a tus pies. Porque yo soy un instrumento escogido en la casa de mi Padre, para dar a conocer delante del mundo que tú eres el Rey del universo. Dile: Señor, aunque soy muchacho, aunque soy adolescente, aunque soy joven, aunque no tengo habilidades muchas, pero hoy estoy a los pies de ti, Jesús, que eres el más grande. Ahora yo pregunto: ¿dónde está la juventud que anhela los dones del Espíritu? ¿Dónde están los que anhelan los dones del Espíritu? Alguien que pueda creer que esta mañana hay dones. Yo le quiero invitar a que hay un altar. Alguien que puede creer en los ministerios, porque en este congreso Dios puede llamar a alguien al ministerio. A alguien Dios le puede poner una palabra poderosa en su boca para que sea evangelista. A alguien Dios puede constituir esta mañana como maestro también. ¿Dónde está esa juventud que anhela? Yo quiero, hermanos, yo no quiero solamente llamar la atención de jóvenes esta mañana que vengan al altar porque nos acostumbramos a venir al altar. No, yo esta mañana estoy llamando al altar porque yo sé lo que Dios puede hacer con jóvenes que se rinden a sus pies. Si aquí hay jóvenes que no han sido llenos del Espíritu Santo, yo le digo: vengas en esta mañana, porque aquí Dios da esa investidura del cielo. Si aquí hay jóvenes que no han sido bautizados en agua, en el nombre de Jesús, yo le digo: vengas esta mañana y haga un compromiso con Cristo, porque Dios puede poner ese sentir poderoso. Ahora quiero, hermanos,
esto último quiero que me escuchen. Los que están de rodillas y los que están de pie me van a ayudar a creer esto. ¿Cómo se desata lo sobrenatural de Dios en la vida de la iglesia? Lo queremos desatar. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted esta mañana, hermano, está entendiendo lo que Dios ha dicho a la iglesia, y si usted cree que está recibiendo algo de Dios esta mañana, yo quiero invitarlo que con toda libertad lo confiese. Si usted está anhelando algo, confiéselo esta mañana. Si alguien quiere ser sano, diga: yo soy sano en el nombre de Jesús. Si alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, diga: yo recibo el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Confiésalo, confiésalo, confiésalo esta mañana. Confiésalo, confiésalo en esta mañana. Sí, 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 decláralo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, aleluya. Gózate, 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 gózate. Gózate, 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 vive tu momento. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer en esta mañana en tu vida. Aleluya, aleluya. Dueño del cielo y mar, sobrenatural. Adóralo, 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 adóralo. Oh, tú habitas la eternidad y tú eres el manantial sobrenatural. Esta mañana algo está pasando en tu vida. Algo está pasando en tu vida. Algo está pasando en tu vida. Y Dios de mi vida, tú eres Dios. De los cielos, tú eres Dios. De los mares, tú eres Dios. Sobrenatural. De la tierra, tú eres Dios. Mi sustento. Mi